Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes en un nuevo episodio de Más Vida Digital. Mi nombre, Mónica Bermúdez, coordinadora de salud ocupacional de Puerto Nuevo. Les mando un abrazo muy fuerte a toda nuestra comunidad que se encuentra en La Jagua, en Becerril, en La Loma, en Valledupar, Barranquilla, Ciénaga y por supuesto Santa Marta. El año 2020 sorprende al mundo con un nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19 altamente contagiosa y de una significativa letalidad. La enfermedad se expande por todo el continente y se convierte en un desafío para la comunidad científica, los sistemas de salud, los servicios de salud, los servicios sociales, también los gobiernos nacionales y los medios de comunicación social. Ante la emergencia, los saberes sociales contribuyen a una movilización e incorporación social de personas y grupos a la promoción de la salud, a la generación e implementación y evaluación de políticas sociales dirigidas a minimizar los efectos de esta pandemia. Antes que nada, quiero decirles que nuestro equipo de Más Vida hemos creado este programa para informarles sobre el cuidado y recomendaciones que debemos tener frente al COVID. No deben de tener miedo ni pánico, solamente deben pensar en ser responsables y cuidarnos. Y para ayudarlos con esta tarea, le vamos a entregar hoy información pero muy importante. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Romero. El doctor Luis Romero es un médico especialista en salud ocupacional, magíster de salud y seguridad en el trabajo, jefe de salud ocupacional del Grupo Prodeco con una experiencia de 10 años en esta área. Doctor Luis, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Mónica. Gracias a todos por la invitación y a toda la audiencia. Bueno, doctor, este tema está un poquito, como dicen por ahí, caliente, porque usted sabe que estamos en plena pandemia y muchas personas desean tener información. ¿Y quién más que una persona que tiene la experiencia? En este caso, mi comunidad quiere saber qué es el COVID-19 y cómo se previene el COVID. Pues el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por el SARS-CoV-2, que apenas se descubrió el año pasado, en diciembre del 2019, en China, en la ciudad de Wuhan. Se llama COVID-19 la enfermedad porque las letras CO significan coronavirus, y la palabra BI de virus, la D de disease, que es una enfermedad, que es la enfermedad en inglés, la palabra enfermedad en inglés, y 19 porque se descubrió en el año 2019. Antes de hablar de prevención con la enfermedad del COVID-19, tenemos que hablar más de conciencia y de responsabilidad de toda la comunidad, porque antes de establecer medidas de prevención tenemos que entender que es una enfermedad altamente contagiosa y que se transmite muy fácil por vía aérea o a través de estas partículas, de micropartículas, o que estas partículas se queden en algún objeto y se puedan tocar. Pero las medidas de prevención son las que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, y aquí en Colombia el Ministerio de Salud, que es el uso de tapabocas, obviamente con el cambio frecuente y la higiene de colocárselo, el distanciamiento social de 2 metros, el lavado frecuente de manos. He visto que muchas personas andan con el spray de alcohol. Hay que decir que esto es un complemento al lavado de manos. No podemos decir que me eché alcohol y no me lavo las manos. Hay que lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Evitar las aglomeraciones, el aislamiento selectivo responsable. Esto quiere decir que no hay que salir de la casa si no es necesario. No, que estoy aburrido, no. Hay que pensar, hay que ser responsable. Abstenerse de recibir visitas innecesarias. Aquí hay que ser un poquito
yo lo llamo grosero, antipático, pero en estos momentos no estamos para recibir visitas. Tenemos que estar confinados responsablemente, no obligatorio como antes, pero sí tenemos que hacer eso. Restringir salida a las personas que tengan algún tipo de comorbilidad. Ahorita de pronto vamos a ahondar un poco en eso, pero esas personas que tienen comorbilidad o las personas que tienen 70 o más años o algunas de las personas que sean sospechosas o confirmadas de COVID, hay que evitar esa salida. Evitar saludar de besos, abrazos. Por eso es que se está tocando el tema del codo o nada más hacer la seña de saludar. Y pues limpiar y desinfectar el uso de celulares, lo que utiliza el computador, la mesa donde tú trabajas. Esas son las medidas como más importantes. Pero como estaba diciéndoles, estas medidas todas están compiladas en una resolución que sacó el Ministerio de Salud, que emitió en septiembre, que es la 1513 del 2020, donde adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de COVID en espacio público para las personas, familias o comunidades. Entonces, las personas debemos tener en cuenta mucho esa resolución, porque nos dicen las medidas mínimas que tenemos que tener para comportarnos en la sociedad. Esta resolución la vigila obviamente las entidades territoriales, pero nosotros debemos no esperar a que la entidad, llámese alcaldía, llámese Secretaría de Salud, nos diga que debemos respetar esa resolución. Nosotros tenemos que no esperar eso, porque les digo muy sinceramente, una multa o una sanción no se va a poder igualar nunca a estar contagiado del COVID-19 y mucho menos de tener un familiar en riesgo de muerte por COVID. Entonces tenemos que tocarnos el corazón un poquito, cumplir con las medidas que les acabo de contar. Vuelvo y digo, están en la 1513 del 2020. No es un texto largo, pero sí se los recomiendo que lo lean, y no solamente que lo lean, sino lo comprendan, sean conscientes y lo puedan replicar con sus amigos, con sus familiares. Sí, doctora, y fíjese que muchas veces nuestra sociedad siempre tiende como a hacer lo que otras personas relativamente están haciendo. Entonces, ven mucha gente en la calle, mucha gente que de pronto no se pone la mascarilla, mucha gente que pues no tiene los cuidados, entonces comienzan a replicar este comportamiento, que es lo que estamos nosotros diciendo en estos momentos que deben ser responsables. Sí, otra pregunta muy importante. ¿Quiénes estamos en un mayor riesgo, cierto, un mayor riesgo de contagiarnos de COVID-19? Bueno, como esto es una enfermedad nueva, todos los días sale algo nuevo que se descubre. Y la ciencia ha dado ciertos criterios, ciertas condiciones de salud, la Organización Mundial de la Salud, la CDC de Estados Unidos, pero todos estamos predispuestos a contagiarnos de COVID. Y han habido personas que sin tener ningún tipo de comorbilidad, preexistencia y siendo jóvenes, lastimosamente han muerto por COVID. De todas formas, como le estaba diciendo, la Organización Mundial de la Salud y la CDC han dado unos criterios o unas condiciones de salud de patologías que al contagiarse de COVID podrían complicarse o enfermarse más gravemente. Estas son todas las enfermedades pulmonares, como la enfermedad obstructiva crónica, como la bronquitis crónica, el asma, un asma grave, moderado, todas estas afecciones cardíacas, llámese hipertensión, un paciente anginoso con antecedente de miocardiopatía dilatada, personas con un sistema inmunitario deprimido por algún cáncer, por estar tomando algún tipo de medicación como los corticosteroides, el fumar también es una condición de salud que está considerada como de agravar el contagio del COVID. Las personas con VIH-Sida también tienen un estado de salud inmunodeprimido. La obesidad grave. La obesidad grave se llama un índice de masa corporal igual o superior a 40. Personas con diabetes mellitus. Pacientes con enfermedades hepáticas y enfermedades renales, obviamente, que requieran diálisis.
no solamente es tener estas enfermedades, o sea, obviamente es también el control que se le tenga a estas enfermedades. Entonces, estas son algunas de las condiciones de salud que podrían agravarse si se llega a contagiarse con COVID. Así es, algunos estamentos del Estado o algunas EPS han adoptado algunas medidas de consulta, teleconsulta, se están mandando los medicamentos en casa, entonces a cuidarse todo este grupo pues que hemos destacado aquí, pero como lo ha dicho el doctor, cualquier persona puede contagiarse de COVID. Doc, ¿por qué no podemos nosotros bajar la guardia con el COVID-19? Pues el COVID todavía está con nosotros, convive con nosotros, independientemente que los gobiernos, el gobierno nacional haya dado algún tipo de flexibilidad y el confinamiento obligatorio haya terminado, todavía el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2 está en el ambiente, está con nosotros. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, ha pronosticado unos rebrotes. Es más, en Europa ya se han dado y potencias mundiales como Inglaterra y Francia se han confinado nuevamente, están en cuarentena obligatoria otra vez. Entonces, no sabemos si otros países lo van a tener, pero con estos antecedentes creemos que todavía el COVID está ahí y que no debemos bajar la guardia. Colombia actualmente es el 9º país en el mundo con más contagios de COVID-19 y el 3º en Sudamérica con más de 1 millón de contagiados y más de 30,000 muertes. Departamentos como Antioquia, la región del eje cafetero, en estos momentos todavía están en alerta roja y tienen el porcentaje de ocupación de las UCI entre el 80 y el 90%. El departamento que tenemos influencias en las minas, en el Cesar y en el puerto en el Magdalena, muchos de esos municipios tienen altas están clasificados por el Ministerio de Salud como alta afectación de COVID. Independientemente que de pronto en el Cesar las últimas semanas se ha bajado un poco el tema de la ocupación de las camas UCI, pero sigue siendo son los municipios que tienen una alta afectación de COVID. Es más, Ciénaga, en el Magdalena, es uno de los municipios con más tasa de letalidad, más tasa de letalidad de Colombia. La tasa de letalidad en Colombia está en 3.1, mientras que Ciénaga solamente tiene el 9% y no baja ahí de hace 3 meses. Es decir, que por número de habitantes es ahí donde más muere gente por coronavirus, por COVID-19. Por COVID. Entonces, con base a esto que le acabo de decir, lastimosamente uno tiene que hablar con cifras para poder concientizar a la comunidad. Entonces, con estas cifras, quiero decirles que el COVID todavía no se ha ido, que debemos ser conscientes, que debemos ser responsables, que no solamente es mi salud, sino la de mi familia, la del vecino, la persona que trabaja conmigo. Quedarme callado no es la opción. Siempre tengo que hablar con la verdad, porque aquí la sinceridad paga vidas. Es importante. Bueno, aparte de prevenir el COVID-19, ¿qué otras enfermedades debemos nosotros controlar? Pues, alineando un poco una de las preguntas que ya me hiciste, pienso que debemos priorizar las enfermedades que son llamadas alto riesgo porque se pueden agravar si se contagia COVID. Con esta me estoy metiendo con la hipertensión, con la diabetes, con la enfermedad obstructiva crónica y todas las enfermedades que le acabo de decir. Y no es solamente ir al médico, que el médico me mande la pastilla y que el médico me regañe. No, es todo el tema de hábitos que podemos cambiar para mejorar esas enfermedades. Es decir, para la hipertensión arterial, el ejercicio, comer bien, lo mismo que para la diabetes. Y para la enfermedad obstructiva crónica, si sabes que eso se produce por fumar, no fumo. Entonces, pienso que esas son las enfermedades que debemos controlar por el tema de COVID. Fuera del contexto del COVID, existe para mí una enfermedad que está teniendo unos índices de mortalidad también importantes y que tampoco no tiene tanta publicidad, que es el dengue.
Y nosotros en la costa tenemos alto porcentaje de contagio de dengue y la gente se muere por dengue. Entonces es algo que de pronto no tiene tanta publicidad, tanto noticiero, pero sí es algo que la Secretaría de Salud está muy pendiente y creo que hay que también ser responsable con eso y darle un poco de manejo en prevención a este asunto. Mire, fíjese que muchas personas se ha brindado demasiada información a través de los medios de comunicaciones, de las redes sociales y todo eso, pero todavía hoy nosotros tenemos personas que si tienen síntomas no saben qué hacer. Entonces, yo quiero que usted en digamos, le podamos entregar la información a cualquiera de los que están en nuestra comunidad en estos momentos y nos diga qué debe hacer si alguna persona tiene síntomas relacionados con el COVID-19. Primero es conocer cuáles son los síntomas del COVID. Entonces, obviamente ya hemos hablado síntomas respiratorios, hay unos síntomas gastrointestinales que son poco comunes, pero si yo identifico síntomas o sé que estuve en contacto con alguien que es un caso sospechoso o confirmado por COVID, lo primero que tengo que hacer es autoaislarme. Es autoaislarme y avisarle a mi EPS lo que pasó, si soy sospechoso porque estuve con alguien o por si tengo síntomas. Eso es lo primero que hay que hacer, llamar a la EPS. Si trabajas, hay que avisarle al departamento de salud de tu empresa, porque también hay que hacer no solamente el rastreo epidemiológico de extralaboral, sino el intralaboral. Y avisar a todas las personas con las que pude tener contacto en las últimas 2 semanas y vigilar la aparición de síntomas en mi núcleo familiar. La EPS, después que tú avises, te va a dar un direccionamiento teniendo en cuenta tu caso puntual. Es decir, si yo tengo dificultad respiratoria, si me estoy ahogando, si tengo fiebre que no se me quita, lo más seguro es que te van a decir, vete para la urgencia, para que te atiendan en la urgencia, porque necesitas una atención de ese tipo. Pero si estoy asintomático o tengo malestar, no tengo dificultad respiratoria, obviamente la EPS te va a decir, vamos a hacerte una teleconsulta, vamos a mandarte al médico a tu casa, vamos a tomarte la prueba de esta forma. Entonces, lo primero es aislarse, avisarle a la EPS, avisar a las personas con que tuvimos contacto y cumplir con las medidas de aislamiento en casa y también el direccionamiento que te dé la EPS teniendo en cuenta tus síntomas o tu condición de salud. Bueno, miren ustedes que el aislamiento es una de las medidas súper importantes. Le pedimos a todos los miembros de nuestra comunidad, por favor, ser muy responsables con el aislamiento. Para finalizar, Doc, tengo una pregunta aquí. Usted sabe que ya viene diciembre, viene la pachanga, el fin de año y toda la cosa. ¿Cuál es la recomendación de autocuidado que usted nos daría para esta época? Es una época difícil porque en algunas regiones del país, y no en todas, nosotros los colombianos somos muy navideños, contentos, felices, y más los que somos de pueblo. Entonces es bastante difícil. Pero aquí tenemos que ser, vuelvo y digo, tenemos que ser conscientes, responsables, tener una mentalidad preventiva. Aunque es difícil expresarle a los familiares que no nos visiten, hay que decírselo, hay que evitar que nos visiten en esta época del año. Si podemos tener una reunión con nuestro núcleo familiar, con las personas con las que convivimos, pero evitar salir, evitar visitar a otros, evitar visitas. Esa es mi recomendación. Y obviamente todo el tema de el protocolo que le dije de la resolución 1513 que emitió el ministerio, que ahí dice las medidas de cómo debemos comportarnos en los espacios públicos y con la comunidad. Entonces, evitemos aglomeraciones, evitemos visitas y compartamos en familia, que creo que el mejor deseo de todos es que el 2021 sea mucho mejor y que nuestra familia esté bien. Y para que nuestra familia esté bien, debemos ser preventivos.
Bueno, Doc, miremos a ver entonces, ya después de haber finalizado esta pregunta, miremos a ver si tenemos algunos comentarios aquí de toda nuestra comunidad. Tenemos el señor José Antonio Llanos Noriega. Muchas gracias por estar conectado. Dice, interesante. Vamos a cuidarnos para estar, wow, fascinante. Nos dice aquí nuestro amigo. Miremos a ver si tenemos otra pregunta. Carmen Jaspe dice, saludos, qué buena información. Ahí se están conectando muchas personas. Estamos esperando aquí a ver Karen Ortiz. Un abrazo fuerte, queridísima amiga. Dice, la pediatra de mi hijo me dice que debo sacar al niño al parque protegido no solo para el COVID, sino que también lo haga para el dengue. Entonces, aquí nos está dando una información nuestra amiga Karen. Muchas gracias, Karen, por esa información que es importante para nuestra comunidad. Y es importante, Mónica, que el tema de los niños recomienda la protección a los niños mayores de 3 años. Otra preguntita por acá. Creo que dice aquí, evitar aglomeraciones también es vital. ¿Cómo dices, médico? Que estaba diciéndote con respecto al tema del pediatra, dicen que los pediatras recomiendan que con respecto a lo que dicen los pediatras sobre la protección de los niños, obviamente la colocación del tapaboca y esto, está el tema de que sean mayores de 3 años, porque en los niños menores de 3 años tienden a quitárselo y puede generar más riesgo ese asunto, la manipulación. Bueno, y entonces aquí, bueno, doctor, aquí Eliana nos dice, Eli, muchas gracias por estar conectado. Dice, doctor Luis, muchas gracias por compartir todas esas recomendaciones para el cuidado de cada uno de nosotros, de nuestra familia y la comunidad en general. Comprometidos con el bienestar. Gracias, Eli. Entonces, Doc, pues, Aleida Puerta dice, muchas gracias, doctor Luis, por recordarnos los cuidados que debemos tener y enfatizarnos los cuidados que debemos tener, valga la redundancia, de bendiciones, dicen acá. Bueno, entonces queremos despedirnos, agradecerles a usted por su tiempo, por su espacio, por la información tan vital e importante que nos ha brindado esta tarde. Muchas gracias, Mónica, a ti y a todos los que organizan este espacio. Es importante seguir manteniendo este espacio, valga la redundancia, para seguir recordándole a todos nuestros trabajadores, familias y comunidades la importancia de los buenos hábitos, las buenas recomendaciones en temas de salud y de seguridad. Muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, nos despedimos. Chao, bendiciones a todos.